Hola oyentes de Radio Sefarade. Llevábamos ya varios días sin conectar con Jerusalén y eso es buena señal por un lado porque quiere decir de que no había cosas tremendamente urgentes, pero también queremos saber cómo se ve la situación desde Israel y para eso volvemos a conectar con Pascal Roa. ¿Qué tal, Pascal? Y cuéntanos cómo se están viviendo estos días. Hola, Jorge. Sí, hace muchos días que no hablábamos y te digo que siempre hay noticias, aunque quizás menos urgentes que durante los 2 años de guerra, ¿no? O sea, como sabes y como saben los oyentes, estamos en una fase de tensión, calma o de calma tensa, en el sentido que el cese del fuego siempre pende de un hilo, siempre hay escaramuzas, siempre hay, sobre todo, violaciones del cese el fuego, violaciones de la tregua por parte de Hamas. No hay que olvidarlo porque a menudo lo que yo leo desde aquí en los medios occidentales es que de repente Israel se pone a atacar sin dar contexto. Y lo que pasó ayer y antes de ayer es que Israel atacó después de que terroristas de Hamas ataque, ellos mismos ataquen a las tropas del ejército israelí, matando desgraciadamente a un soldado de Tzahal. Así que lo que estamos viendo sí es una tensión calma o una especie de espera que termine la fase uno. ¿Y en qué consistía, Jorge, la fase uno? Consistía en que se entregaran por parte de Hamas los rehenes vivos, esto ya se hizo, y los cuerpos sin vida de los que fallecieron o el 7 de octubre mismo o en cautiverio. Y esto se está llevando muy, muy, muy lentamente. Desde hace 9 días no se habían visto cuerpos devueltos. Te digo, desde hace 9 días, porque mientras grabamos este programa, aparentemente no, es un hecho que la Cruz Roja ha recibido dos ataúdes por parte de Hamas en la ciudad de Gaza y los han llevado ya a las tropas de Tzahal, todavía en la zona María, en la línea María, detrás de la cual estaciona Tzahal. Así que podría ser dos rehenes, uso el condicional, porque sabemos muy bien que hasta el último momento, hasta que se hagan las comprobaciones de eh, ADN, no se puede confirmar que se trata de dos rehenes israelíes. Eh, ¿Te acuerdas de los juegos de Hamas poniendo restos de un cadáver que ya había sido sepultado, simplemente unos restos que les quedaban en algún sitio, o un simulacro, como vimos hace unos días, un simulacro de devolución de un cuerpo precisamente que consistían en restos de un antiguo rehén, o simplemente poner un cuerpo que no pertenece a Israel. O sea, estos son los juegos con los que, o que emplea Hamas últimamente para ganar tiempo, para arrastrar los pies y para alargar primero el suplicio de los familiares de los israelíes que ya murieron. Incluso hay un tailandés todavía dentro de los que quedan por devolver. Y sobre todo para no pasar o sea, para darles tiempo para reagruparse, rearmarse y seguir controlando la franja, porque tal es el sino de Hamas en la franja. Ujú. Bueno, si esto se comprueba, si son realmente dos rehenes, entonces quedarían todavía 11. Exacto. Estamos en la cuenta atrás. Ahora, según la información de la inteligencia israelí, jamás, ya desde el principio de la tregua, tenía de los 28 rehenes muertos, tenía 24 cadáveres que ya los tenían, es decir, que estos ya estaban en su posesión. Pero incluso si devolviesen otros 7, quedarían 4 que todavía, incluso según la información eh, que tiene acceso Israel, ni siquiera jamás sabe dónde están. Y eso supondría otro problema que
No sé si llegaría a plantear un retraso en la negociación, porque creo que el presidente Trump quiere seguir adelante sí o sí con el tema de las fases, ¿no? Sí, la administración de Estados Unidos pone mucha carne en el asador, mucha presión sobre todas las partes de la región, también sobre Israel. Pero en caso de violación del cese el fuego, también da su respaldo a Israel. O sea, es lo que dijo Trump hace 2 días cuando hubo esa violación flagrante por parte de Hamas. Dijo que no había otra cosa que simplemente responder, porque Hamas no, no cumple con las condiciones. Ujú. Ah, efectivamente, según la inteligencia israelí, quedarían 4 o 5 sin localizar. Y en ese caso podríamos ya arrancar con la segunda fase. Esa es un poco la opinión general, porque se encontrarán, simplemente se buscarán de otra forma. Hay que apuntar que varios equipos de rescate especializados en buscar cadáveres están también en la franja ayudando en esa tarea. Por supuesto, la Cruz Roja, también un equipo de Egipto y un representante de Hamas que ha autorizado a Israel para participar en esas labores. Esto hay que destacar, perdón. Y incluso hay todo un equipo de Turquía, también Turquía especializada en busca de cadáveres, porque ellos también tienen, por ejemplo, mucha experiencia, desgraciadamente para ellos, en terremotos. O sea que ellos también tienen todo un equipo listo para entrar y están todavía en el otro lado de la frontera, en Egipto, porque no han recibido la autorización debida por parte de Israel. Israel de Ujú. momento no quiere saber de Turquía. Por ejemplo, se habla mucho de la segunda fase, cuando entrarán fuerzas, incluso tropas de otros países. Turquía no está en el mapa y hay presión de Estados Unidos, porque ellos quieren que Turquía también forme parte del equipo, pero Israel no quiere. Así que de momento se está negociando, me imagino, al más alto nivel, pero Turquía, de momento, no entra en la Franja de Gaza. Sí, y creo que tampoco entraría Qatar, ¿no? No, 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 no entraría en esas fuerzas de estabilización o en estas, Bueno, sí, lo que se trata en- de en- estabilización. en- entre otras cosas, a ver, la lógica dice que si Qatar y Turquía eran los dos países, estados que avalaban la presencia de Hamas a nivel oficial, pues chico, esto es blanco y en botella, es decir, de todos los países de Medio Oriente, exceptuando por supuesto a Irán que ya está de entrada fuera de la ecuación, pero esos dos países siempre han dado cobijo a la, al liderazgo de Hamas en el extranjero y no un liderazgo oculto, sino al máximo nivel y con oficinas y con carteles. Es decir, que eh, es bastante lógico que Israel sospeche de que Turquía dentro de la franja de Gaza igual puede servir de quinta columna, es decir, de que no sea un socio fiable y que pueda colaborar con los restos de Hamas que todavía queden operativos en la franja de Gaza. No, Yo creo que es lógico, ¿eh? es lógico y al final todo queda en un asunto de intereses. ¿Cuál es el interés de cada cual? Trump consiguió presionar a Turquía y sobre todo Qatar para llegar a la primera fase. Mientras preparaba el programa hoy, de repente se me hizo la luz como que realmente haber conseguido que devuelvan los 20 rehenes con vida en los primeros días del plan, me parece un milagro. O sea, Sí, eso era lo que todo el mundo más temía. Pero ahora los que más temen de que se acabe esta tregua o que se finalice eh, el,
este plan de paz de Trump es Hamas, porque Israel siempre se ha cuidado mucho de operar cuando había rehenes con vida, pero durante muchos años han habido cadáveres, por ejemplo, en la guerra del 2014, dos soldados israelíes, los cadáveres de dos soldados israelíes, uno de los cuales fue devuelto hace poco, pero que el otro todavía está ahí, y eso no impidió que Israel actuara militarmente cuando era necesario, porque ya están muertos y a veces lleva mucho tiempo recuperar los cadáveres. Todavía con el nuevo régimen sirio que ha subido hace un año, se está negociando la devolución del cadáver de Eli Cohen, un espía israelí que falleció o que fue eh, ajusticiado en la horca en los años 70. Fíjate si ha pasado ya 50 años y todavía no han devuelto el cadáver, pero está en vías de devolución. Ujú. Así que, bueno, Israel sabe que esa lucha es constante, ha conseguido desenterrar, incluso cuando todavía estaba el régimen anterior en Siria, algún otro cadáver de soldados que había sido llevado como prisionero a Sí. Siria, etcétera, etcétera. Pero para Israel es diferente. No renuncia a la recuperación de los cadáveres, pero eso ya no puede servir de excusa y de escudo a Hamas. Hamas sabe que si no cumple ahora con esta fase y Trump da el visto bueno, pues la violencia del ataque va a ser mucho, mucho peor que hasta ahora. Es decir, hasta ahora los periodistas, especialmente aquí en España, hablaban de la brutalidad, del genocidio, que esto, que lo otro. Pues todavía no han visto nada. Si ahora jamás incumple hasta el punto de que Trump permite a Netanyahu hacer la operación que tiene en marcha en Ciudad de Gaza, porque allí pues ya los edificios se dinamitarían después de un aviso a que salga toda la población de la ciudad, ya una vez que entrasen se dinamitarían con quien estuviese dentro, ya no habría miramientos. Es Ujú. una guerra total, es decir, se iría a finalizar lo que todavía queda de Hamas. Y jamás lo Sí, sabe y por eso estira el chicle, pero no lo va a romper. sí, y hablando de intereses, el hecho de que Trump haya conseguido hablar a, a Erdogan y al primer ministro, por ejemplo, de Qatar, Al Thani, para conseguir ese plan, ese cese el fuego con todas las fases que conlleva, pues es un hecho que saludamos día sí día también en Israel. Quizás en ese sentido también podemos interpretar las palabras del primer ministro catarí ayer, que declaró simplemente, después de criticar a Israel, por supuesto, declaró simplemente que jamás cometió una violación del cese el fuego el martes cuando atacó a soldados de Tzal. Lo califica de muy frustrante y decepcionante para nosotros, para Qatar. Y añadió que el desarme del grupo terrorista será un proceso complejo, pero presionamos jamás para lograrlo. Parole, parole, son palabras que que se llevan el viento, pero por lo menos existen, porque antes ni siquiera había eso. Entonces, tal vez pues una llamada por aquí, por allá de Trump hace que Qatar se despierte y presione a Hamas. Hay intereses económicos detrás de todo esto, seguramente, y Hamas pues es un peón más en el ajedrez, pero lo que importa para Israel, de todas formas, como tú mencionabas, es que siga teniendo control y en algún momento poder desarmar ellos mismos, Israel misma, jamás, si nadie más lo hace. Porque al fin y al cabo, las armas todavía las tiene el grupo terrorista, tienen, o sea, en el balance que hacemos después de 2 años, tienen todavía unos 20.000 combatientes, inexpertos, jóvenes, todo lo que quieras, pero bueno, si pueden todavía disparar misiles antitanques, pues son igual de peligrosos que sus
que sus padres o abuelos, digamos, ¿no? Y, o sea, llegar hasta el último, llegar al hecho de que jamás ponga fin a las hostilidades va a ser muy difícil, es un proceso complejo. También se habla de estrategias para aislar Hamas, que es un logro muy difícil de conseguir, porque es una cosa de la que hablamos desde hace 2 años. ¿Cómo hacemos para aislar Hamas cuando ellos mismos disparan con chanclas y se disimulan entre la población, yendo de un sitio para otro? Es súper difícil. Se habla mucho de estrategia para empezar a reconstruir a la franja en zonas donde no esté jamás. Y en las zonas donde esté jamás, guerra. Me parece muy bien sobre el mapa, sobre la mesa, todo lo que quieras, pero conseguirlo de forma eficaz, aislar jamás, a mí me parece lo más difícil. Sahel no lo ha conseguido en 2 años precisamente por las llamadas, como tú decías, llamadas a evacuar por aquí, por allá, tal edificio, tal barrio, tal ciudad, tal pueblo, y al final se van todos, incluso los de Hamas, y después te quedas siempre con pues los terroristas que, bueno, siguen armas en la mano. Entonces vamos a ver, como te decía, estamos al final de la fase uno que se estira como un chicle precisamente porque jamás está arrastrando los pies. Cuando lo puede, atacan a tropas de Sahel, como le hemos visto en los últimos días. Desde que empezó el cese el fuego el 9 de este mes, ha habido 3 soldados muertos por culpa de estas incursiones de terroristas del otro lado de la línea amarilla, donde está estacionado, perdón, el ejército israelí. Así que ya iremos viendo cómo se devuelven o a qué ritmo se devuelven los últimos cadáveres de israelíes. Y entonces podremos empezar a hablar de segunda fase, de plan de reconstrucción, de fuerza de estabilización. De hecho, una fuerza de coordinación ya existe. Se ha hablado mucho en los últimos días en Kiryat Gat, una ciudad pequeña en el sur de Israel, donde Estados Unidos, con unos 200 soldados ya in situ, están presentes. También Israel, pues es una operación conjunta de Israel y Estados Unidos que se supone eh, pondrá en marcha toda la labor de proceso de entrega de ayuda humanitaria y todo tipo de material de reconstrucción. O sea que tiene el mérito de existir. Ya veremos si realmente se pone en funcionamiento cuando entremos en la segunda fase, precisamente. Ujú. Pues estas son las noticias, si quieres, sobre el plan de Trump, los últimos acontecimientos sobre entrega de cadáveres, sobre incursiones de Hamas. Mientras hablamos aquí en Israel, hoy es un día de manifestaciones multitudinarias en todo el país, sobre todo aquí en Jerusalén, por parte de la comunidad ultraortodoxa, que también están las manifestaciones relacionadas con la guerra, porque Tzahal necesita soldados, muchos jóvenes dentro de los Haredim, de los ultraortodoxos, que ya están llamados a filas, pero que no se presentan, se quedan en sus yeshivot, o sea, sus centros de estudios, los rabinos de cada yeshivot no les dejan pasar, no les dejan entrar al ejército. Todo eso viene a colación de una decisión de la Corte Suprema de Israel en agosto del año pasado, cuando decidió que ya no se podía permitir o ya se anulaban ya se cancelaba la extensión militar, o sea, la extensión de los ultraortodoxos al servicio militar. Y desde entonces tienen la obligación de presentarse como reclutas delante de los centros de reclutamiento. Hay muchos desertores, cada vez más, reciben una primera carta, luego una segunda carta. Ha habido arrestos, decenas de arrestos, no hablamos de
muchos arrestos, pero existen, hay arrestos. Y esas manifestaciones son una reacción, una consecuencia de esos arrestos. La comunidad, que es una comunidad muy homogénea, y los líderes espirituales, religiosos de todo el país, de esas comunidades, han decidido hoy um, obstaculizar o paralizar, mejor dicho, todo el país. Es lo que está pasando ahora en Jerusalén. Hay muchas carreteras bloqueadas y simplemente pues la gente se queda en su casa y espera que esto termine cuanto antes. Bueno, ya de lo que estaríamos hablando son de noticias que tienen que ver más con la interna de Israel que con la situación de guerra, porque evidentemente hay muchas cosas que todavía eh, van a estar afectadas por lo que pasó y por lo que pasa, en este caso el reclutamiento, también la economía y también la propia política, porque ya hay muchas voces que dicen que ya está bien de Netanyahu. Ya todo el mundo quiere un recambio, es un primer ministro en funciones, pero que está siendo juzgado. Es decir, que no es que va a ser juzgado, sino que ya ha tenido muchas audiencias. Todavía no hay un veredicto, pero es una situación muy surrealista esta de que el líder del país está siendo juzgado por los jueces y el propio sistema judicial está siendo atacado por el gobierno ejecutivo para el recambio del fiscal general, por ejemplo, y cosas así, ¿no? Sobre todo cuando uno piensa que la catástrofe del 7 de octubre también ocurrió cuando él era primer ministro. Es decir, Sí, sí. que O sea que ha habido muchas renuncias a nivel de ministros y especialmente en el terreno militar, de responsables militares, pero el máximo responsable de lo que pasó el 7 de octubre a nivel de defensa de Israel, sin duda, es el primer ministro. Y el primer ministro que estaba y sigue estando es Netanyahu. Y eso, de alguna manera, tiene que juzgarse también o pasar factura. sí, hay muchos factores para que realmente no se pueda presentar. O sea, hablamos de un primer ministro que ya está en el poder desde hace más de 25 años. Es una barbaridad, si lo piensas de forma fría. Pero él quiere representarse, o sea, volver a presentarse, mejor dicho, el año que viene. Recordamos que las elecciones están previstas en noviembre del año 2026. Él será el candidato único, a pesar de que tienen primarias, etcétera, del Likud, pero él será el jefe del Likud, se presentará como tal, tendrá 76 años, pero está en plena forma y está logrando victorias en el terreno, podemos decir. O sea, Mm. hablamos de Irán, hablamos de Siria, hablamos de Líbano, hablamos ahora de Hamas. O sea, realmente la sensación es que tiene todo, tiene muchas papeletas para conseguir una, Perseguir. para conseguir, para seguir, perdón, en el poder. Ya veremos cómo se presenta la oposición. Bueno, y Ah, ya no solamente él, sino que está ya enganchando a su hijo, a Yair Netanyahu, ya que es un chico joven de veintipico de años, creo, ¿no? Y que siempre ha tenido declaraciones en las redes sociales muy llamativas y que ahora parece que ha sido propuesto para la Organización Sionista Mundial, ¿no? sí, que se está reuniendo ahora en Jerusalén precisamente mientras hablamos, y se le ha propuesto para un puesto dentro del organigrama de esa organización, y eso ha provocado mucha reacción opuesta, por supuesto, mucha oposición, y es objeto de debate ahora mismo en la sociedad israelí. Y es un chico que tiene la lengua muy larga en las redes sociales. Es un extremista más, según varios comentadores aquí en Israel. Muchas veces enciende los ánimos, así lo podemos decir, en las redes sociales. De hecho, experto en eso. Pero Jorge, quisiera terminar con un último apunte, porque no se ha hablado mucho de lo que pasa alrededor. Es decir, hablamos mucho de lo que ocurre en la Franja de Gaza, pero
una cosa de la que no se habla mucho últimamente y es candente, es la situación en Líbano. O sea, no pasa un día sin que haya una redada, un ataque con aviones, con drones por parte de Tzahal contra objetivos de Hezbollah, sobre todo en la zona que todavía ocupa, o sea, los varios puestos que domina Israel todavía en el sur del Litani, del río Litani, porque Israel, con toda su labor de inteligencia, sabe que Hezbollah se está rearmando, se está reagrupando, vuelve a ocupar sitios que habían abandonado, es decir, es una amenaza constante para Israel y Israel responde de forma proporcional, tanto en el sur, es verdad, y en el este de Líbano, en el valle de la Bekaa, como la conocemos. Y ocurrió un hecho ayer, una redada de madrugada por parte de Tzahal en Blida, una población en el sur de Líbano, o sea, hablamos de una redada con tropas terrestres contra un edificio municipal utilizado, según Tzahal, como infraestructura terrorista. Y murió en esa operación un empleado municipal, aparentemente. No hay más precisión, no hay más aclaración si formaba parte de Hezbollah o no. Y esto ha provocado una reacción por parte del presidente mismo de Líbano, que hablamos de Joseph Aoun, que ha ordenado a su ejército, al ejército libanés, responder a todo tipo de incursión del ejército israelí. Una reacción del presidente libanés que inmediatamente ha sido saludada por Hezbollah. Así que parece que ahí en el país del norte volvemos un poco al inicio. Ha habido muchas advertencias por parte de Estados Unidos para realmente ocuparse de Hezbollah, para que el gobierno de Líbano se ocupe de Hezbollah, desarme Hezbollah, desmilitarice, o por lo menos conseguir las armas, o sea, que haya solo un ejército, podemos decir, que no haya un Estado dentro del Estado. Y no lo está logrando, no lo está logrando. Ha habido muchos viajes de representantes de Estados Unidos a la zona, la última de Morgan Ortagus, que es la nueva enviada especial en Líbano, que insta de forma urgente que hable con Israel, o sea, que amplíe sus conversaciones con Israel. Entre paréntesis, esto significa que dejen a Israel hacer el labor que ustedes no consiguen hacer, en vez de criticar a Israel por lo que están haciendo. O sea, esto para mí, con eso podemos terminar. La reacción de Joseph Aoun hoy demuestra el nivel de estupidez en algunos líderes árabes de la zona, porque realmente, para el bien del pueblo libanés, tienen que dejar a Israel hacer el labor de eliminar a terroristas que son más que terroristas, que no solo están en contra de Israel, que quieren su destrucción, sino que también quieren la destrucción del propio Líbano, como lo ven, como un mosaico de religiones, de etnias, una sociedad multicultural como ha sido Líbano. Esto no lo quieren. Y si Líbano quiere crecer de nuevo, sobre todo con un presidente cristiano a la cabeza, tienen que enviar a Hezbollah. Y si no tienen la fuerza suficiente, que dejen a Israel hacer el trabajo sucio. Pero lo que veo detrás de esto es que dentro del gobierno primero y sobre todo del ejército libanés, desgraciadamente hay muchas afinidades a Hezbollah. Bueno, con estas palabras terminamos por hoy y también nos despedimos por esta semana de Pascal Roy. Muchas gracias por habernos atendido y hasta la próxima. Hasta luego.